Dios me los bendiga, iglesia. Amén. Gracias a todos los amigos que tendrán la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por esta Oh, palabra gloria a Dios, Señor, te agradecemos Gracias por por esta tu bendita porción, palabra, Señor. Gracias, Señor, para edificarnos. Gracias por consolarnos. Gracias, mi Dios Santo, que seas tú, Señor, edificándonos, Señor. A tu iglesia, Señor. A ese cuerpo que compraste a precio de sangre preciosa, mi Dios. Te agradecemos, Señor. Gracias porque tu palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Tú nunca llegas tarde, Señor. Estás hablando al corazón del hombre, al corazón de tus hijos, hijas, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar la voz tuya, Señor. El corazón para atesorar de igual manera, Señor. Danos, Señor, que el Espíritu Santo habite en nosotros corporalmente, Señor, para que toda la plenitud de Cristo, Señor, sea glorificada en nuestra vida, Señor, y que esa palabra, Señor, nos fortalezca, Señor, como un ungüento fresco, Señor, en nuestra vida, Señor, y el Espíritu Santo, Señor, ha de obrar, Señor, en nuestra vida, Señor. Habla, Señor, manifiéstate, Señor, de manera que seamos, Señor, entendidos, Señor, en tu palabra. Amén y amén. El tema, mis hermanos, de este mensaje es: no perdamos nuestra fe. No perdamos nuestra fe en Cristo Jesús. No perdamos la fe en Cristo Jesús. La fe es tan importante, mis hermanos. La fe, es más, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla, se le conoce los estudiosos de la Biblia como el salón de la fama de los hombres de la fe, porque ahí habla todos aquellos que le creyeron a Dios. Como Abraham fue contado un hombre de fe, el padre de la fe, amigo de Dios, porque escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios. Y así no solo él, Noé también, mis hermanos. Noé, que fue el primero que Dios le dijo hiciera una arca, y él le creyó a Dios. Entonces, bien importante que el apóstol Pedro está hablando ahora acá, mis hermanos, que nuestra fe debe de ser sometida y probada. Porque todos decimos, yo tengo fe. Y ahora la fe se usa con muchos propósitos, mis hermanos, y no con el propósito exclusivo número uno, que es que nosotros seamos alcanzados del estado donde estábamos antes, alejados de Dios. Por fe, Dios envió a su Hijo amado. Por fe, Él llamó a Abraham para formar una nación, un pueblo conforme al corazón de Dios, donde vivir bajo un gobierno de Dios teocrático. Usted sabe que teocrático es porque Dios es sobre todas las cosas y las leyes son las de Él, sus mandamientos. Porque ¿qué sucede? Que está el gobierno teocrático, luego está la monarquía, que son los reyes. Y ahora en día también se dice la democracia, que es cuando el pueblo manda. Pero aquí no es en el gobierno de Dios, en el cual usted y yo, mis hermanos, pertenecemos. No somos democráticos porque no es su voluntad ni la mía tampoco, ni tampoco del que está al frente de la obra, sino quién es el Señor y Salvador de nuestra vida, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señores, señores, bajo un gobierno teocrático que es la voluntad de Dios sobre todas las cosas, donde simplemente el deseo de Él y de nosotros sea que nos sometamos a esa bendita palabra del Señor. Y el apóstol Pedro habla acá que dice que sometida a prueba vuestra fe.
Hermanos, la fe tiene que ser probada. Hermanos, es fácil tener fe cuando estamos bendecidos según nosotros, cuando todo se nos hace fácil. Y las cosas buenas en la vida nunca van a ser fácil. Siempre van a haber desafíos, van a haber situaciones que se van a presentar. Cuanto más cuando es para la salvación. Porque la salvación, Cristo vino a hacer el sacrificio para someter la obra redentora en el cual usted y yo íbamos a ser alcanzados. Pero la salvación para nosotros no es automáticamente, mis hermanos, sino que tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor para que un día la obtengamos. Firmemente necesitamos vivir, dice acá, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. O sea que el oro, mis hermanos, es un material precioso en este mundo, el cual nunca pierde valor. Usted no sabe que el oro pierda valor. Pues uno de los tesoros más grandes que la gente, las riquezas, aún las naciones se comparan, depende de la cantidad de oro que tengan, los quilates de oro. Aquellos tiempos, como se hablaba, depende la riqueza de la nación, se valorizaba en oro. Entonces dice que más precioso que el oro, el cual dice, mis hermanos, que es perecedero, se cuenta como tan importante. Cuanto más la salvación que Cristo ofrece por nuestra vida tiene el valor que no lo podemos comparar con nada de esta tierra, con este mundo. Porque si la salvación o nuestra redención o remisión de pecado se hubiera alcanzado a través de algo de esta tierra, mis hermanos, Dios Padre no hubiera enviado a su Hijo unigénito. Porque dice, por cuanto todos pecaron, dice Hebreos 3:23, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. No había ni tan solo uno justo, no había ni uno ni nadie. Entonces el único justo era Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, el cual vino para rescatarnos a nosotros. Pues ahora, si usted y yo vivimos por fe, mis hermanos, es bien importante creerle al Señor. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? Cuando usted tiene esa confianza, yo confío que así va a ser, yo creo y lo siento que así va a ser. Y la convicción es cuando nadie lo saca de eso, que está seguro que así va a ser. Yo siento que así va a ser y tenemos la seguridad. Eso es lo que necesitamos tener en el Señor, la certeza de que Él murió y perdonó mis pecados, y por eso yo vivo en Él y para Él, amén, para honra y gloria de Dios Padre, mis hermanos. Entonces no es esa fe que vacila. Dice, mis hermanos, la fe de nosotros, de los humanos, a veces es como la ola del mar, que a veces está alta, a veces está baja, porque confiamos en nosotros mismos, porque confiamos en los demás. Y el hombre falla, nosotros fallamos, nos van a fallar y nosotros le fallaremos a ellos también, pero Jesucristo no falla, porque Él es Dios, mis hermanos. Entonces vemos que la fe tiene que ser en Él. Y la fe, su fe y mi fe debe de fortalecerse a través de la palabra del Señor. Y vemos, mis hermanos, en la historia que estos hombres le creyeron a Dios. Y se habla de ellos, pero ahora nuestra fe es para salvación. Tenemos que creerle al Señor. Y la palabra que creer no solo decir que existe un Dios, sino vivir conforme a la palabra del Señor. Que eso es bien importante. Para salvación, que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, mis hermanos. Dice que por gracia soy salvo, mis hermanos. Es importante decir, por gracia soy salvo, dice en Efesios. Vemos de Efesios 2, 8 y 9, dice, mis hermanos, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que la gracia del Señor, el favor de Dios se puso a favor de nosotros para que seamos salvos. Así es de que si usted y yo nos perdemos y no vivimos conforme al corazón de Dios, no es porque la obra de Cristo no haya sido perfecta, es porque nosotros no vivimos conforme a la palabra del Señor. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir don de Dios, favor inmerecido, regalo que Dios nos dio, no algo que dependía de nosotros. O sea que mi salvación no depende de mí, sino que lo que Cristo hizo en nuestra vida. Eso es bien importante que tengamos nosotros, y por eso vivo en Él y vivo para Él. ¿Por qué le vamos a creer nosotros a alguien más?
alguien más que no ha hecho nada por nosotros. ¿Por qué las madres y los padres de la familia son tan importantes en el núcleo familiar? Porque son los que hacen lo necesario para que sus hijos vivan y crezcan con valores y principios y que no le falte lo necesario. Pero Jesús no solo vino a proveernos lo necesario, sino que a darnos no una vida física, sino una vida espiritual, una vida eterna cuando estábamos muertos al pecado, separados de Dios Padre, solo esperando el castigo eterno. Cristo dijo, no, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dijo, yo tomo el lugar de ustedes. Y ahora nosotros en fe, en obediencia, vivimos para Él, mis hermanos. Eso es bien hermoso, que tenemos que tener esa fe, esa certeza. Otra historia que hemos leído en el libro de Job, vemos este hombre, ¿verdad? Que Dios lo puso en una situación porque conocía el corazón de él, de que era un hombre que confiaba en el Señor. A pesar de las situaciones que pasó físicamente, la palabra del Señor habla que él dice en el capítulo, mis hermanos, 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, dice él. Yo sé que mi Redentor vive, pero es importante cuando usted y yo conocemos a Dios, podemos decir esa misma palabra. Oh, gloria a Dios. Entonces vemos de que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, esa es la seguridad y la confianza que necesitamos tener cada uno de nosotros. Dice el versículo 20, yo sé que mi Redentor vive, dice que al fin me levantará sobre el polvo. Verso 26, y después de esta deshecha, dice, esta piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero él tenía la confianza del Señor, que el Señor lo iba a sacar de esa situación. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor ha sido mi sostén y me va a sostener. Yo sé que el Señor es mi ayuda. Él es mi fortaleza. Entonces, y lo vemos que él era en una situación física. Cuanto más la vida espiritual, mis hermanos, la cual usted y yo no podemos hacer nada. Cuando usted y yo entendemos de que necesitamos depender de algo o de alguien, nos guste o no nos guste, pero como es un sentido de valor, tenemos que estar siempre ahí. Tenemos que ser, pero entonces a la vida física usted y yo le quitamos, le podemos agregar, pero al espiritual no podemos hacer nada, porque todo es por la fe en Jesucristo, en la palabra del Señor. Y eso es lo que vemos aquí, de que el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia, mis hermanos, de que nuestra fe tiene que ser probada. No simplemente decir, bueno, ya hicimos todo, hicimos lo necesario, sino que nuestra fe tiene que ser probada en diferentes áreas de nuestra vida, en las circunstancias que hemos de vivir. Porque la fe, cuando todos estamos rodeados de cosas que nos suplen nuestras necesidades, esa no es fe, esa es una conveniencia. Ese es algo de que quisiéramos tener todo, pero para el Señor no son las cosas materiales. El Señor quiere una relación espiritual, que salgamos del confort, que salgamos del yo, que dejemos de confiar en nosotros mismos y que dejemos de confiar en las cosas materiales que son temporales, y que nuestra confianza sea en Él y lo busquemos a Él en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, mis hermanos. Entonces esa es la palabra de fe que usted y yo debemos de practicar y que debemos de predicar. Y la palabra predicar, mis hermanos, es más que todo practicante. El evangelio que usted y yo vivimos tiene que ser practicante primeramente en nuestra vida. Y eso es lo que la palabra nos enseña acá, que es tan hermosa, mis hermanos. Y sigue diciendo en el versículo 8, dice, aunque a quien amáis, dice, sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. En el versículo 8 de primera de Pedro 1:8 dice, aunque a quien amamos, mis hermanos, sin haberle visto. O sea que cuando el amor es sincero, mis hermanos, no necesitamos ver. Por eso es de que los pueblos paganos no podían entender que el pueblo de Israel amaba a un Dios sin rostro, algo que ellos necesitaban ver, necesitaban palpar. Pero él dice, aquí en que amáis, dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese debe ser el gozo de nosotros, hermanos, que aún en las tribulaciones, que dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, pero constantes en la oración. Entonces esa es nuestra esperanza,
Que el mundo diga, pero ¿por qué tú tienes gozos en realidad? Te faltan tantas cosas, está pasando situaciones. Es porque mi fe es en el Señor. Y digamos porque mi Redentor vive, como dice la palabra del Señor. ¿Qué dijo David en el Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces vemos de que cuando ponemos la confianza en Él, mis hermanos, no le ponemos pero, sino que le amamos al Señor completamente. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Como que dice, deje las excusas, deje las condiciones y sírvame tal como eres, porque yo te quiero tal como eres. Porque Cristo tal como éramos nosotros, Él rindió su vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para darnos libertad y vida nueva. Y por eso el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora la pregunta, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué le entregamos nuestra vida? Y no caigamos como esos niños, que porque Él nos da todo. No, hay gente que tiene muchas más riquezas materiales, mis hermanos, en este mundo para vivir, que nunca se la gastarían en tantas vidas que tuvieran, pero delante del Señor no tienen nada. Pero usted y yo, que de repente no tengamos mucho acá, pero tenemos lo necesario, pero tenemos el gozo del Señor. Tenemos la esperanza que solo viene de Él. Y eso es lo que podemos ver, mis hermanos, tener esa confianza, tener esa seguridad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios seguirá haciendo. Otro ejemplo grande cuando hay esa fe, recordamos aquellos 3 hebreos en el libro de Daniel, capítulo 13, el versículo 17, cuando el rey ordenó que adorasen a la estatua, ¿verdad? Y dijeron ellos de que tenían que responder, porque la primera ocasión ellos no respondieron a la voz, ni mucho menos se arrodillaron. Ahí es donde Él les da un chance nuevamente y les vuelve a decir que tienen que responder. Y en el verso 17 ellos le responden al rey, mis hermanos, la confianza que ellos tenían en el Dios en quien creían. Y en el capítulo 3, versículo 17, ellos le responden al rey lo que ellos sentían en su corazón, la certeza, mis hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que tener también. Y dice los 3 hebreos, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y si siguiéramos leyendo, pero dice el verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Vemos de que la seguridad y la confianza. Y si seguimos leyendo toda la historia, mis hermanos, algo tan hermoso y interesante, que nada de ellos se quemó. Aún ni su cabello dice que se olió a humo, solo se quemaron las ataduras. Miren, cuando estamos en el Señor nos va a hacer libre de las ataduras, de aquello que nos hace daño, de aquello que nos separa de Él, mis hermanos. Y lo más hermoso, que ya no eran 3, había un cuarto que era semejante al Hijo del Hombre, porque ellos no conocían a Dios. Semejante al Hijo del Hombre, que era mucho mejor que los que estaban allí. Hermanos, y no solo ellos fueron librados, sino que el rey se dio cuenta que el Dios a quien ellos servían era más poderoso. Por eso es que ahora en día, mis hermanos, usted y yo, la manera que vivamos para el Señor, demostramos a qué clase de Dios servimos. No es que Dios sea menos o más, pero a veces no tenemos esa certeza, no tenemos esa convicción, no tenemos esa seguridad y hacemos a Dios tan pequeño. Porque vivimos quejándonos, vivimos declarando derrota, vivimos haciendo tantas cosas que no demuestra que somos un hijo de Dios. El Dios de Noé es el Dios de nosotros. El Dios de Abraham es el Dios de nosotros. El Dios de Moisés es el Dios, mis hermanos, de nosotros. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El creador del universo, mis hermanos. Y el que vive, el que era, el que es y el que ha de venir. No hay otro, hermano. No lo han cambiado. No ha cambiado su plan sigue siendo perfecto, su plan de redención sigue siendo el mismo, mis hermanos. No desmayemos, sino que nuestra fe la mantengamos firme en el Señor. Y pongamos la fe. ¿Por qué ponemos la fe para conseguir un buen trabajo? ¿Por qué ponemos la fe para hacer muchas cosas y para ir al cielo no tenemos fe? Y la fe, déjeme decirle, número 1 es para eso, es para salvación. Pues usémosla para todo. Primeramente para agradar al Señor. Primeramente para andar en obediencia al Señor.
¿Para qué? ¿Para qué se usan las cosas materiales, la riqueza, para obtener más riqueza? Pero nuestra fe en el Señor es para acercarnos más a Él, mis hermanos. La fe, mis hermanos, la fe que mueve montaña. Y vemos de que en Hebreos ahí habla de estos varones. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, dice el versículo, sigue siendo de que es necesario que los que le creen se acerquen a Él. Dice en Hebreos 11:6 que le acerquen, porque Él es galardonador, o sea, Él recompensa. Hermanos, entonces si sentimos que vivimos en miseria, es porque no conocemos al Dios a quien servimos. Es porque usamos una fe momentánea, una fe, como dicen, del momento, solo para usarla y luego desecharla. No, nuestra fe en el Señor tiene que ser hoy y siempre, mis hermanos, porque el andar en fe es andar en obediencia para agradar al Señor. Hermanos, no podemos rechazar la palabra del Señor. No podemos rechazar el mensaje del Señor. No podemos, hermanos, confiar en nosotros mismos. Porque el día que confiamos en nosotros mismos, estamos olvidando la misericordia del Señor. Estamos olvidando su gozo. Estamos olvidando el sacrificio que Él hizo en la cruz, mis hermanos. Entonces, los que le creen es necesario que se acerquen a Él. La fe mueve montaña. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos, porque los que creen en el Señor, no importa la circunstancia. ¿Cree que los siervos de Dios no pasaron situaciones? Las pasaron. Si usted y yo la estamos pasando, gloria a Dios. La palabra del Señor dice que bienaventurados soy cuando seas encontrado en pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. ¿Y cómo se produce la paciencia? Cuando hay que esperar. ¿Y cómo se produce la esperanza? Cuando hay que tener paciencia, porque van de la mano. Y eso solo viene de la palabra del Señor, ¿no? Entonces a veces nosotros quisiéramos orar para que los problemas se los solucionen. Pero sabemos de que en la prueba, mis hermanos, va a haber lucha, pero también va a haber una recompensa al final. Y eso nos va a llevar a crecer en el Señor. Dios prueba a sus hijos y está hablando que nos va a probar como el oro fino. Dios probó a Abraham si le obedeció. Dios probó a Moisés, mis hermanos. Dios probó al pueblo de Israel. Y lo que podemos ver literalmente, mis hermanos, que los que obedecieron al Señor llegaron a la tierra prometida. Pero los que no vivieron conforme a la palabra del Señor, se quejaron, quedaron en el camino, mis hermanos. Pero usted y yo no estamos para quedarnos en el camino. Nosotros estamos para esperar la recompensa que viene por nosotros. Cristo viene pronto y nosotros debemos de estar listos como esos soldados, como esas vírgenes prudentes, las 5 de mis hermanos, que estaban con sus lámparas encendidas y tenían aceite en su vasija para cuando el esposo viniera. Así es de que la fe no debe de faltar. La fe es el ingrediente entre Dios y el hombre, mis hermanos. Pero esa fe de que no se vende ante nada. Esa fe que no traiciona ante nada. Esa fe de que no importa lo que esté pasando, pero creemos en el Dios, mis hermanos. Entonces vemos de que esa fe de que le creemos al Señor, que Dios no ha sido derrotado, tampoco nosotros seremos derrotados. Entonces vemos en la historia la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando David le creyó al Señor, Dios lo honraba. Cuando nosotros honramos al Señor, Dios nos va a honrar al Señor. Pero cuando le deshonramos también, el Señor se va a alejar de nosotros. Y esa era la miseria que el pueblo de Israel vivían. Pero a nosotros, mis hermanos, no nos ofrecen una tierra prometida, sino una patria celestial. Una patria celestial, hermano. Aquí estamos de pasada, estamos temporalmente, pero necesitamos vivir por fe. Y no escuchemos esos cuentos, como dicen, de hada, esos cuentos de que el mundo nos ofrece tantas cosas, porque somos humanos y a veces nos tientan. Mira, si tú lograras esto, si tuvieras eso, que tengamos sueños, que tengamos visión, o sea, de lograr cosas en este mundo, para alejarnos del plan perfecto de Dios. ¿Qué granjeare el mundo si perdiere su alma? ¿Qué granjeare el hombre si perdiere a Dios y ganare todo el mundo? No tiene ningún sentido. En Santiago 5 habla en los primeros versículos: ahora ricos llorad porque vuestra miseria ha llegado. Dice, vuestro dinero está podrido, no sirve para nada, y estamos llegando a esta situación, mis hermanos. ¿Cómo está el dinero devaluado ahora de que se trabaja y las cosas ya no tienen valor, ya no tienen ningún significado? Entonces ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que va a sobrevivir? Solo las cosas perfectas que vienen de Dios. Porque la naturaleza en esta tierra
está bajo el pecado del hombre, bajo el pecado de Satanás, mis hermanos. Pero el Señor viene a restaurar lo más valioso en usted, su alma, su espíritu. Ese ser que es para agradar al Señor, ese ser que es para glorificar el nombre del Señor, mis hermanos. Entonces vemos de que el apóstol Pedro como enseñaba de esa manera, mis hermanos, de que el fin es nuestra salvación, que no nos rindamos ante nada, mis hermanos, que no dejemos, mis hermanos, que el enemigo nos robe la confianza en el Señor, sino que nuestra confianza es para nuestra salvación. Porque cuando nos preguntan los seres humanos o nos preguntamos ¿para qué trabaja? Y tenemos muchas metas que alcanzar, pero como iglesia, ¿por qué servimos al Señor? Primeramente, Él es mi Señor y mi Salvador. Porque a veces lo vemos como Salvador, pero no como mi Señor. Porque cuando es mi Señor tengo que rendirle cuentas. Tengo que obedecerle, tengo que someterme a Él. A veces solo lo queremos ver como el recompensador, como el que nos provee nuestras necesidades, pero hasta ahí. Entonces, mis hermanos, eso sería ser religioso, o sería una fe convenenciera, que eso no es así. ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, mis hermanos. Entonces esa es la relación, una relación perfecta, una relación de arriba hacia abajo, mis hermanos, una oración vertical, mis hermanos, donde el Señor es primero y Él lo es todo. Nosotros solo somos, como dice el Salmo 95, ovejas de su prado, ¿verdad? Ovejas de su prado que venimos con acción de gracia, venimos con alabanza, mis hermanos. Entonces, basada la fe que usted y yo tengamos en el Señor, eso va a reflejar nuestras acciones, nuestra actitud, cómo nos comportamos, cómo vivimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia venimos a aprender, venimos a traerle alabanza al Señor, pero el campo de batalla suyo y el mío es cuando salimos de aquí. Cuando viene la lucha mental, espiritual, y el enemigo, mis hermanos, tiene sus ejércitos, tiene sus demonios bien armados para que luchen contra el pueblo de Dios. Pero a quien usted y yo servimos es más poderoso. Pero estamos usando la armadura de Dios, estamos usando la fe. Que dice cuando habla también de la armadura de Dios, el escudo de la fe. Quiere decir que sin fe estamos muertos. El escudo del yelmo de la salvación, hermanos, es la fe que debe haber cada uno de nosotros, porque sin fe no vamos a llegar lejos. Es el arma del Hijo del Señor, del pueblo del Señor, de cada uno de nosotros, para que podamos vivir en esa manera, que podamos ser alcanzados por el Señor, que nos rindamos a Él y digamos, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y no en la carne, mis hermanos. Romanos 1:8 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice, pero los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios, conforme a la palabra del Señor, mis hermanos. Porque estamos muertos para el mundo, para los deseos de esta carne, pero vivos para el Señor, mis hermanos. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pero tampoco, mis hermanos, va a ser imposible. Porque el amor de Cristo se debe de ir perfeccionando en nosotros, debe de ir creciendo ese compromiso, ese deseo, y que esa fe sea que el fin, ¿cuál es? Vuestra salvación, mi salvación. Y si el oro es probado con ese líquido, con ese material, y lo echan en el crisol, el oro entre más fuego pasa, más brilla y más valor tiene. Pues los hijos de Dios también, cuando vienen las circunstancias, más nos vamos a fortalecer, porque no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Él en nosotros. Y digamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por la fe, mis hermanos, que es en Cristo Jesús, viene la salvación, ese plan perfecto, ese plan de redención, donde usted y yo tenemos que atarla, como dice la Biblia, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, dice Proverbios 3, y hallará gracia y buena opinión delante de los hombres, cuando habla de la sabiduría, que es la palabra del Señor, y que nosotros nos veamos a través de la palabra del Señor. Es nuestro espejo, es nuestro manual de vida, mis hermanos, para vivir conforme a la voluntad del Señor. No lo que dice el mundo, no las ofertas del mundo de afuera, sino lo que dice la palabra del Señor, para que veamos como la iglesia. Mis hermanos, el Señor está hablando al pueblo del Señor de una manera. En Apocalipsis está aquel versículo donde dice, he aquí yo llamo. Y sabe que ese es un versículo que se usa como muy evangelístico, pero él habló a la iglesia, donde le dice aquí, yo llamo y estoy a la puerta.
Si dice, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y decía que era la iglesia del Señor. Entonces vemos de que a veces estamos ahí, pero no estamos verdaderamente en el sentir que el Señor quiere que vivamos. Abramos nuestro corazón para que Él entre, para que Él more en nosotros, para que seamos libres, mis hermanos. Y si estamos en su voluntad, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos, nada va a pasar. Y diremos como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Pero por ahora que esta carne muera y el Espíritu se vivifique en el Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga y que la fe en el Señor no desmaye en ningún momento. Dios me los bendiga.